Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Proyecto Ok, Humanidad Simplemente Feliz? Hoy tenemos un programa maravilloso de medicina tradicional porque a todos nos han platicado, nos han dicho, pero en realidad no sabemos bien de qué se trata. Y para ello tenemos a Miguel Ledesma Rivas Datamishi, que podría decirle licenciado Miguel Ledesma, porque también tiene su formación académica y muy buena, y de hecho ya nos platicará. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, aquí, listos ya para entablar este diálogo, listos para aclarar dudas, pues enriquecer un poquito más, aprender de usted y aprender de todos. Listísimos, puestos ya. Así aprenderemos todos, porque el chiste no es ser gran maestro, sino ser un gran alumno. Muy bien, pues Claro. bueno, antes que nada, platícanos un poquito de dónde eres, tu formación académica, a ver, eres del estado de Querétaro, del Sacrosanto estado de Soy del Querétaro. estado de Querétaro. Claro. Pues soy de una comunidad del estado de Querétaro. La comunidad se llama Santiago Mezquititlán. Pertenece al municipio de Amialco del estado de Querétaro. En cuanto a mi formación académica, pues soy licenciado en psicología, quiropráctico, médico tradicional, temascalero y diplomado en hipnosis, que sería relajación inducida. Eso es lo que... Excelente. Es la comunidad, para los que no conozcan el estado de Querétaro y los que nos ven desde otros países, el estado de Querétaro se encuentra exactamente en el centro del país, en la parte Está, norte de la Ciudad de México y esto se considera como la puerta hacia el norte del país. La comunidad de donde viene Miguel es una comunidad de origen y de ascendencia otomí, si no mal recuerdo. sí, así es. Sí, así Y, es. Estamos en esta comunidad, se habla el otomí. eh, es parte de una lengua que se encuentra en Hidalgo, Puebla, Estado de México, parte de Guanajuato, Jalisco y Morelos. Es donde se habla otomí o ñañú, siempre hay esa confusión, pero es básicamente lo mismo entre la lengua otomí y ñañú. como que ñañú es más bien como lo nombran así que los que hablan en otomí, ¿no? Los que hablan ñañú. Y Ajá, ñañú. y es a ver, a mí me encanta la historia y sobre todo cuando la historia te llega así que de recuerdos. Los otomí son prácticamente los descendientes de los toltecas, según me llega a mí la información. ¿Qué tan cierto es eso? Ajá. Es Y, descendiente de los toltecas, también venimos de los, dentro de la lengua o el tronco lingüístico se deriva también de los olmecas, olmeca, chichimecas, y ahí el otomí, del otomí se deriva el mazahua. O sea, ahí han surgido ya las variantes dialectales. ajá, y aquí algo interesante que poca gente sabe es que los olmecas son descendientes de los atlantes. De la Ujú. gente de la Atlántida. De hecho, formaba parte de la Atlántida. Y la historia que tanto nos han mentido es de que los olmecas son como por ahí del 1200 antes de Cristo, si no mal recuerdo, esa es la historia oficial. Pero no, o sea, los olmecas existen desde 25.000 años antes de Cristo, que es que la época en la que la Atlántida se encontraba en su pleno esplendor y de ahí igual los teotihuacanos, que no, que también les inventan fechas para que acomoden con la historia oficial, ¿no? Pero los otomís son, digamos, el grupo que ha guardado esta información que llegó desde la Atlántida, los olmecas, los toltecas. Para los que no saben quiénes son los toltecas son la gente que pobló la ciudad más importante de los toltecas, era Tula, Tolán, Y de- y es Ujú. donde se eh, muestra como un avatar Quetzalcóatl.
que, bueno, por ahí se pelean aquellos, los de Amatlán, de Quetzalcóatl, de allá por Tepoztlán, pero a final de cuentas, al ser un avatar, pueden nacer como los mexicanos y Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos hincha la gana. Y, a ver, entonces, Claro, bueno, aquí presumiendo el conocimiento, eh, prehistórico, de porque historia. antes de la historia verdadera. Y, por ejemplo, aquí Ajá. nuestro cerrito, nuestra pirámide del cerrito, forma parte de un complejo energético que incluye Tula, y que si algún día se les ocurre tomar una foto satelital, van a encontrar que tiene la forma de una de las constelaciones. Ahorita no me llega bien cuál es, pero esta es. Y, bueno, entonces ya te quité mucho tiempo. A ver, este, en esta, Claro. en esta, en esta comunidad, se habla otomí. ¿Y tú de quién recibiste esta información? Porque es información oral, es lo que le llaman leyendas, porque es de lo que se lee. Y, Ajá. antes de estudiar medicina tradicional, tú ya practicabas lo que era la parte otomí de la medicina, la forma de sanar y todo eso, que ya eso nos meteremos más a profundidad en un ratito. Pero tú, Ajá. ¿cómo fue tu enseñanza tradicional? Mi enseñanza tradicional parte de mi abuela. Parte de la abuela porque anteriormente, bueno, la información y aún sigue así, no se ha escrito en libros, no hay información que ayude a otras generaciones, sino más bien se aprende de manera empírica. Entonces mi abuela, pues hay que tratar el susto, un ejemplo. El susto se trata de esta manera, hay que estimular esta zona, la parte lumbar, hay que estimular, bueno, ya los nombres en ese tiempo no existían nombres técnicos, sino solamente estimula aquí, hace esta maniobra y con esto atiendes el susto. Lo más común que se daba en ese tiempo, la caída de mollera en los bebés, cómo ayudar a los bebés a quitar esa mormación que tienen en la nariz o el no poder respirar. Para la cultura, pues era una caída de mollera, cómo había que subir esa mollera. O en los adultos, las anginas era algo muy común aquí también, cómo tronar las anginas por el tipo de clima, que hace bastante frío, pues lo que es diciembre, enero, febrero, los problemas de enfermedades respiratorias se dan en la garganta. Entonces, ¿cómo ayudar a esas personas con problemas de garganta? Y dependiendo las estaciones del año, eran las enfermedades que se iban dando, entonces se volvían cotidiano. La gente no acudía tanto al médico, sino el aprendizaje era de manera empírica. Las prácticas eran empíricas, no había algún material, algún libro, alguna evidencia en donde pudiera sustentarse o donde pudiera comprobarse, sino era empírico únicamente. Entonces yo era el ayudante de la abuela para atender a la familia, atender a algún vecino, porque no era muy común la existencia de médicos. Entonces, de esa forma fue como yo fui adquiriendo mi conocimiento hasta posteriormente tratar de buscarle una investigación, tratar de buscarle evidencia científica y tratar de refutar esa parte de por qué el empacho, por qué el susto, llevar ya esos extremos, porque ya en la actualidad toda esta creencia se está yendo perdiendo poco a poco. Entonces es como inicia mi formación, que fue un poco obligado, ¿eh? No fue así como de voluntad propia, sino tenía que ser el chalán de la abuela y me tienes que sostener aquí. En un parto, ¿sabes qué? Pues ve, caliéntame el agua, tráeme tantos hilos porque es un cordón umbilical, afílame el cuchillo porque con eso se hacía, no se hacía con bisturí, ni con obsidiana como se maneja en la historia, sino era un cuchillo simple y que Dios lo bendiga. Eso es bien interesante. Este, o sea, yo al público quiero darle un obsequio, pero necesito de ti, mi estimado Miguel. Sí, claro. Quiero que escuchen un poquito de Otomí. Entonces, a Ajá. ver, ¿cómo le diría, o sea, cómo le explicarías a una señora que hay que, pues, o sea, yo entiendo tu término de reventar las anginas, porque Ajá. yo crecí aunque no lo crean,
aunque se vea mi porte europeo, este, yo crecí Sobre todo, ¿no? en una comunidad con ascendencia otomí en Izquiahuala, Hidalgo. Entonces, Ajá. yo vi curar mucha gente, a mis tías, por ejemplo, lo hacía la abuela de Miguel. Este, entonces, a ver, háblanos un poquito, ¿no? También explicando este, que el niño tiene las anginas grandes. Bueno, suponiendo que estoy con una señora, Pero Hadi, a ver, ajá, Hadi, es primero Hadi, Tim ajá, Gipefi, ajá. este, Tim Kair, Bonsi, Petsia Neñiga, tiene que tega para ya Neñiga, para Toy no Shin da pueda kosher y da Toy no papats. Eso, Eso sería. ven qué belleza de lengua es el otomí. Oye, a mí me encanta escucharlo y lamentablemente mucha gente que conoce el otomí y que lo habla bien, ya son gente mayor porque los jóvenes les da pena hablar en otomí, o sea, como si fuera peyorativo hablar en otomí y eso es terrible, pero bueno, las cosas son relativas, perfectas y Ujú. necesarias y a tiempo. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, entonces, Claro. eras ayudante de tu abuela, después fuiste creciendo, hiciste la Ujú. primaria, la secundaria, la preparatoria, y ¿dónde fuiste a estudiar psicología? Lo estudio en Baja California Sur, en Los Cabos. Estudio en el Golfo de California. En la Universidad del Golfo de California hago la carrera de psicología. ¿Por qué psicología? Porque pues de alguna manera inicia una ola en donde se viene la era que del 2013, que cierres de ciclo. Empezó una efervescencia de la medicina tradicional, pero contada de otra manera, contada de una manera turística. Entonces, de cierta manera, tendrías que hacer comprender a las personas, pero con argumentos científicos o con evidencia científica para poder aclarar cierta situación de una emoción. ¿Por qué se vienen las anginas? Tan simple. Es una emoción reprimida en la garganta que no se externó en la infancia, pero ya tenía que explicárselo a otras personas con otro nivel, con otra terminología y en otro lugar. Por eso de ahí surge la idea para poder adquirir esa base científica, esa base, esa evidencia, para decirle, no lo digo yo, lo dice tal autor, es la emoción, es esto y esto, Ujú. porque aquí ya no te creen, ¿no? Ya no simplemente la parte ancestral, pero tienes que buscar también la otra parte, de la parte teórica. Y es como nace la idea de estudiar psicología. Después de esto, termino la carrera, ya trabajaba dentro de mi área, ya trabajaba la parte del temazcal, pero veía que había afecciones en el sistema óseo, problemas de dolores lumbares, dorsales, cervicales, subluxaciones, fracturas, que de cierta manera yo entendía esta parte también de forma empírica, porque igual desde la abuela, cómo atendíamos a la vaca, cómo atendíamos al caballo, cómo atendías a la persona que se subluxó, porque no había acceso al médico. Entonces yo ya traigo esa parte como ese conocimiento. Al traerlo tenía igual. Me veo en la necesidad de buscar la evidencia científica, de buscar esa parte que lo refute. Y es donde ingreso a la Universidad de Alternativas Médicas que se encuentra en la ciudad de Morelos. Hacemos por ahí un diplomado, posteriormente estudiamos la parte de la certificación en quiropráctica. Y es donde... Y eso es, pues realmente así como que la parte, digamos que ya tenías todo el conocimiento, nada más necesitabas así que justificarlo de otra manera, que fue Exacto. lo que me pasó a mí, pero al revés. O sea, yo primero estudié la medicina y después empecé a buscar el, 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 el lado, bueno, El origen. el origen multidimensional de las enfermedades y entenderlo diferente. Nada más que para mí fue más difícil porque tenía yo que desaprender, que borrar el pinche cassette de que todo era como El es un chip. libro de medicina, ¿no? El chip, cambiarlo, resetearlo. Ajá. Y pues por eso,
cuando nos encontramos, o sea, les cuento que yo a Miguel lo encontré en Los Cabos, cuando los dos estábamos en ese proceso, él en la parte científica y yo en la parte mística, esotérica. O sea, como que se cruzaron los caminos de una manera muy chistosa, porque él iba para un lado y yo iba para el otro, pero nos encontramos en el camino, Exacto. y eso es, pues bueno, esas son las maravillas de los pactos de almas, ¿no? Eh, este, Ajá. Aquí, o sea, yo trato cuando estoy hablando con gente que habla de medicina diferente a lo que yo normalmente hago, me gusta hacer como un compendio primero de, de- para la medicina tradicional. ¿Cuál es el concepto de la vida? ¿Qué es la vida para el médico tradicional? Pues aquí ya hay varios factores. Analizándolo, eh, siempre hemos dicho esto dentro de la medicina tradicional. ¿Qué quieres? ¿Lo comercial? ¿Lo que realmente es? ¿O maquilladito? No, o sea, realmente, o sea, aquí estamos para tirar netas. O sea, Ah, ándale. los susceptibles, no, o sea, es más, ni ven este canal. O sea, están viendo el Cosmopolitan, o sea, y están viendo TikToks de Luisito Comunica. O sea, nosotros vamos por la neta. ¿Qué es la vida para un médico tradicional? O más bien, para ti, ¿qué es la vida, mi Tatamishi? Pues la vida es algo maravilloso, es un regalo del Todopoderoso, del Creador, de Dios, como lo quieran concebir, que nos dan estos momentos de alegría, pero también tenemos que vivir a su mismo tiempo a una tierra, a un planeta en donde formamos parte de un todo, donde integramos animales, plantas, que de la planta surge la medicina, de ahí sale la sanación. Entonces la vida es esa parte bonita, esa parte agradable, en donde aprendes, a veces a punta de chingadazos, pero aprendes y sobre ese aprendizaje ya no cometes el mismo error. Ese es el concepto de vida, de disfrutar, de vivir, de agradecer cada momento esta plática que estamos teniendo ahorita. No es casualidad, por algo se dio. Entonces esto es parte de la vida, esto es parte de la esencia, es parte del alma, es parte de ese todo, somos parte de este todo. Eso para mí es lo que simboliza la vida. De hecho, estaba haciendo el cálculo ahorita mental de que la primera entrevista que yo te hice, para aprender de ti, fue hace 11 años, fue en el Sí, 2012, exactamente, así es. en aquella casa, en esa casita en Cabo San Lucas, con el equipo de Ajá. radio y grabando directo el programa de radio y todo, todo padrísimo. Este, Pregunta, ¿qué es Dios para ti? Pues Dios es cambiarle un poco, sin ofender a nadie de los que estén viendo Aquí, puedan aquí, ver, ¿no? aquí es, Dios, sin anestesia. Es tu así opinión, es. Este, respetamos las demás. Dios eres tú, es uno mismo, es tu templo, es tu cuerpo, eres tú, es esto que tenemos alrededor, es esto que estamos respirando, es tu esencia. Dios es uno solo. Un poco egocéntrico a lo mejor, ¿no? De decir, pues yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos dioses, todo es Dios. Es que Somos, sonaría egocéntrico, mi estimado, o egoísta, o sea, si tú me dices yo soy Dios, pero tú no lo eres, ahí sería egoísta o egocéntrico. ajá, Pero si tú me estás diciendo, tú eres Dios, yo soy Dios, el perro es Dios, el ladrón es Dios, así el es, el pederasta, universo, el sacerdote, el ladrón, todos somos Dios, ya es diferente, porque tú lo comentaste hace rato, nuestra, desde tu punto de vista, eso es un todo con la tierra, con las plantas, con las piedras, con todo. Entonces, todo es Dios, así es es. una manifestación de Dios según lo que yo te estoy entendiendo.
Ajá, así es. Y Y a bueno, lo cual cada concuerdo quien va perfectamente. formalizando, ajá, que cada quien va formalizando, idealizando a su propio Dios, porque, pues como lo dices, el ladrón pues, es Dios, pero a lo mejor está mal encaminado. eh, Ahora sí, su personalidad está mal encaminado su camino, o eso es lo que le toca hacer, ¿no? Eso es lo que le toca hacer en este plano, porque también se requiere de esa parte. Platicando una vez con una persona me decía, ¿qué opinas de alguien que asesina a otra persona? Le digo, es que para mí solamente fue un instrumento. Le quitó la vida, pero era parte de esta vida. O sea, fue Era un un pacto de instrumento. almas. Ajá, era un pacto de ¿Sabes, almas y fue un sabes cómo, instrumento. sabes cómo se las pinto yo en ese caso? Les digo, es como Judas. Alguien tenía que hacer la chamba y agarraron al Ajá, más brillante de todos los discípulos. O sea, al más así inteligente, es. al más capaz, al más despierto, al más con vibración más alta, fue el que tuvieron que recurrir para cumplir ese designio. Y a sabiendas de todo, de cómo iba a quedar en la historia de la humanidad y cómo lo iba a juzgar la historia, él se atrevió, es un acto de amor. Entonces, cuando tú en tu proyección de vida te toca que te maten, pues vas a elegir a alguien en quien confiar. Entonces, lejos de ver esto como un Ajá. enemigo o un elemento gacho, hay que verlo como que alguien que está cumpliendo el designio que a uno le toca, ¿no? Así es el instrumento para poder cumplirse tu destino. Eso está maravilloso. Muy bien, entonces ya creo que ya abarcamos bien el concepto de vida. Eh, ¿Cómo defines la salud y la enfermedad? La salud y la enfermedad es de la misma forma. La salud es algo que nosotros como humanos tenemos que procurar en la alimentación, en nuestra forma de vida. Cada quien va, por decirlo de esta forma, ¿no? Igual soy muy crudo, pero cada quien va cavando su propia tumba en cuanto a la salud. Si yo excedo, me gusta beber, me excedo en el alcohol, en esto, pues obviamente que ahí voy a detonar ciertas enfermedades, voy a activar ciertas enfermedades que el cuerpo tiene. Pero si yo vivo sanamente y convivo sano, pues la parte de la salud es primordial. Entonces es lo que definimos como salud y enfermedad, que es el equilibrio. Para nosotros es el homeostasis que debe de haber. Para que haya salud, tiene que haber una cierta enfermedad o viceversa. Para que haya una enfermedad, tiene que haber una salud mal cuidada o bueno, ya medio me enredé ahí, pero más o menos por ahí está la idea. Ese es el concepto entre enfermedad y salud. Eh, para nosotros lo siempre tratamos de decirle al paciente o a la persona que acude a solicitar sus servicios, es que tienes que pactar con la enfermedad. Cuando son enfermedades crónicas, una diabetes, por ejemplo, pues tienes que aprender a vivir con ella, a aceptarla, porque a lo mejor el médico fue un poco crudo, te dijo que pues, vas a tener una falla renal, vas a tener problemas de vista, una hipertensión, que sí va a ocurrir, que va a pasar, no en todos, que va a ocurrir de acuerdo al sistema inmune que cada uno tenga, de acuerdo a su alimentación, sus cuidados, pero si ya está en el cuerpo, lo mejor que debes de hacer pues, es aceptar la enfermedad y puedes vivir años con ella, cuidándote, Y pero si no aprender de aceptas la ella. enfermedad, y aprender de ella, exacto, Porque al vivir final de con ella. cuentas, todos los procesos que nos suceden son algo que ya teníamos en nuestro destino, que nosotros mismos pactamos. Porque al final de Así cuentas, es. ahorita de todo lo que estamos platicando, no es nuevo. O sea, si nos ponemos le rascamos, que fue lo que yo me dediqué a hacer el último año, a todas las teorías filosóficas y todas las filosofías y las doctrinas de los presocráticos para acá, pues bueno, ya el concepto del destino ya predeterminado, pues ya existía con los estoicos. El, Ajá, la, la influencia de las emociones en la enfermedad, pues ya se hablaba en los socráticos, en los platonistas, en los aristotélicos, el mismo Hipócrates hablaba de todo ello. Y, ajá, y en el segundo punto que quería tocar es lo que es
el panteísmo, o sea, el que todos somos dioses, eso ya está escrito desde hace muchísimo tiempo, desde Giordano Bruno, Baruch Spinoza y muchísimos otros filósofos que han hablado de esto, pero que como o sea, la gente como que le da miedo la cultura, le da miedo el informarse más porque, pues no sé por qué, si es tan divertido, ¿no? Pues sí, más que todavía traemos los genes o todo traemos las cadenitas de la conquista. A partir de la conquista de México, pues nos empiezan a inculcar dioses, empiezan a inculcar creencias que no eran nuestras, y si tú no creías en esa creencia, pues te mataban, te golpeaban hasta no aceptar. Entonces, como que todavía esa cadenita no se ha logrado cortar todavía. Todavía en la actualidad, todavía no, si hablo de Dios es que voy a blasfemar, o si hablo de Dios me va a castigar, o luego me dicen, ¿tú crees que existe el infierno? Digo, pues el infierno está aquí en la tierra, le digo, aquí nadie se va sin pagar, esto es como un restaurante, come Ujú. lo que quieras y al final te llega la cuenta. Y es lo mismo en la vida, de acuerdo a tus actos, eso es lo que vas a recibir. Digo, y el infierno pues está aquí en la tierra, con nosotros mismos, con nuestra actitud, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de sabotearnos, porque hasta a veces es eso, ¿no? Nos autosaboteamos y vamos tratando como de sobresalir todavía de esas cadenas en donde nos inculcaron y nos hicieron creer a fuerzas en un Dios. Y si no se creía en ese Dios, pues era blasfemia. Sí, y ahorita que hablas de la Híjole. conquista, bueno, hay que recordar que los árabes conquistaron España, estuvieron en España 8 siglos, y que antes de ellos estuvieron los romanos, y que antes, o sea, es una cadena de sometimiento a la ideología, a la idiosincrasia, y que, como tú dices, traemos la cadenita, pero también traemos dos cadenitas, la cadenita del espíritu y la cadenita del cuerpo, de la célula, el DNA, en el cual pues traemos toda la Ajá. información que se ha ido modificando en la parte del cuerpo, pero también en la parte del espíritu, porque o sea, con la cantidad de vidas que llevamos experimentadas en este planeta y muchos más, en esta constelación y en muchos más, todo eso, pues bueno, ya trae una gran información y todo eso se acumula y y al final de cuentas, cuando nosotros entramos a vivir esta experiencia humana, pues resulta que ya traemos mucho bagaje, ¿no? Ajá. Así es. Muy Sí, bien, sí. entonces ya definimos más o menos, yo creo que más bien, bastante bien, la cuestión de la salud y la enfermedad. Ajá. Este, la medicina tradicional, yo creo que todos nos masturbamos el cerebro pensando en cómo es que, cuáles son las medidas terapéuticas. Pero antes que eso, y creo que no se me ocurrió antes, ¿cómo hace el diagnóstico? O cómo son los diagnósticos? Porque al final de cuentas, estamos muy acostumbrados a las etiquetas que pone la medicina alópata, ¿no? O sea, tú tienes hipertensión, Ajá. tú tienes colitis, tú tienes esto. Pero, por ejemplo, en la medicina espiritual, el mismo trasfondo de un tercer chakra alterado, este, eh, 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 de armonía, fuera De órbita, de... exactamente, eso mismo va a producir varias enfermedades. La colitis, la gastritis, la infección de Claro. las urinarias, el vómito, el reflujo, todo eso pues, es el mismo chakra. Entonces, realmente como que ya no hay esa etiqueta y eso es de las cosas que a mí me costó mucho trabajo sacarme la parte médica para meterme la parte chamánica, que es lo que lo cual es mi misión, ¿no? Juntar las dos y tratar de hacer que vivamos en armonía. En la medicina tradicional, ¿cómo son los diagnósticos? En la medicina tradicional, el diagnóstico es por medio del lenguaje corporal. ¿Cómo se hace el lenguaje corporal? Desde el momento que tú ves la postura del paciente,
ya vas identificando qué es lo que tiene, porque a veces en el signo y el síntoma, ya médicamente, pero aquí en lo que te dice el paciente y lo que tú observas a veces no concuerda. Entonces tú checas la parte del lenguaje corporal y se manejan dos términos, la parte del frío y del calor. Los problemas de frío son problemas de huesos, problemas de respiración, pulmón, anginas. Los problemas de calor son más de todo lo que termina en itis, gastritis, colitis, eh, apendicitis, son problemas de calor. Problemas de riñón también es zona de calor. Cuando es un miedo, es zona frío, se calienta el riñón para estimularlo. Entonces, esos son los diagnósticos. En un embarazo, por ejemplo, que era lo que también más se atendía, es cuando tú ves a la persona, ves la postura de la mamá. ¿Qué postura traes? Y ahí sabes que está inclinado el bebé y ya empiezas a dar el masaje para acomodar. Igual en los otros problemas, porque anteriormente ya existían todas las enfermedades, pero tenían otros nombres distintos. Ejemplo, el cáncer, aquí se le llamaba el gusano, el zue, el que Ah, te come. ¿Cómo combatir el cáncer? Ah, pues es que es caliente. Tienes que poner hierbas o plantas frías, tienes que trabajar con frío en la zona. a ver, por Esa ejemplo, era la parte. qué planta es fría? ¿Qué planta es fría? Pues las plantas frías, existe como el fresno. El fresno es parte de frío. Existe la siempre viva, no sé si sean los mismos términos, a lo mejor tienen otros términos distintos, pero el fresno es frío, que Ajá. ayuda a bajar lo que es la temperatura hasta corporal, que se estuvo utilizando mucho aquí para el COVID, Ajá. porque el COVID se tenía esa parte de que era frío y caliente a su vez, que tenía esas dos formas. Entonces era la forma en que diagnosticaban, frío, un chilacayote de calabaza, por ejemplo. Prepárale un chilacayote, eso le va a ayudar a extraer la frialdad dentro del cuerpo. El pachihuite, así se llama la planta, le digo que a lo mejor son términos distintos según la región, porque se conocen con diferentes nombres de acuerdo a cada región, pero a veces se habla de la misma planta. Son las plantas frías. Y, por ejemplo, una planta, esos son para los que son una enfermedad de calor, de enfermedad de frío que utilizan. Pues el eucalipto, la ruda, canela. Bueno, va a depender mucho. Existen varias, por mencionar algunas, que son las partes de calor. La Sí, no, ruda, los tejos. ya si quieren saber más, pues dense una vuelta a Santiago Mezquititlán. Claro, claro, y aquí los invitamos también al temazcal. De pasadita. Sí, Muy de bien. pasadita. Entonces, y entonces, o sea, haces un diagnóstico en base a distinguir el tipo de enfermedad, pero sin ponerle un nombre como tal, así, no una etiqueta como en la Exacto. medicina alópata, sino, Ajá, o sea, como que es más, semiología, creo que se llama. ajá, Es una enfermedad, primero estoy viendo el paciente, o sea, antes que nada estoy viendo a la persona. No estoy, ajá. aquí pensando en hacer un diagnóstico acá bien chingón y de los laboratorios y todo eso. Si estás viendo el ser, ver su postura, Se está viendo a la este, persona. Ajá, esta postura, ahorita lo dijiste con lo del embarazo, de que en cuanto ves a la mujer con cierta postura, ya sabes en qué posición está el bebé. Y sin así tener es. que andar tomando ultrasonidos y todas esas cosas, Absolutamente nada. Ujú. para que vean qué chingones son nuestros médicos tradicionales. Este, y con una, digamos, con una casuística igual de buena o igual de mala, como le quieran ver, pero igual. Este, el, Ujú. entonces, ahí aplicas las medidas terapéuticas, que son el calor, el frío, ¿qué otras medidas terapéuticas? O sea, aparte de las plantas, qué más hacen para sanar una Aparte persona? de las plantas. Aparte de las plantas, bueno, luego observamos el lenguaje de la persona, el lenguaje corporal. Cuando tú ves a la persona y tienes el don ya como médico tradicional, tienes la capacidad de ver si está con el alma, el cuerpo, el espíritu, Mm, porque a veces el cuerpo se desprende del alma y es cuando ya vienen con problemas de ansiedad,
de angustia, de estrés, una ansiedad muy fuerte. Entonces hay un desprendimiento del alma y el cuerpo. Y ahí es donde ya empiezas a utilizar otra técnica que es pasar un huevito para empezar a extraer las energías que pudo haber absorbido ese cuerpo vacío. Porque al haber un cuerpo vacío hubo otras almas que intentaron entrar a un cuerpo que vieron desocupado, una casa desocupada. Pero resulta que esa casa tiene el dueño, pero el dueño por ahí en algún lugar dejó su espíritu, hubo una separación. Entonces ya ahí la otra técnica, pues ya usas que el huevito, una limpia, puede ser con huevo, con velas, puede ser con copal, depende ahora sí que de la creencia también de la persona, porque aquí pues tratamos de todas las creencias, ya, bueno, ya en la actualidad ya es como una semimezcla entre lo tradicional y la parte alópata, porque hay personas que te llegan con sus radiografías que ya tengo esto. Ah, ok, déjame complementar y veo a ver qué puedo hacer por ti. Y ya vamos checando la eficiencia de cada técnica o de cada forma de sanación. Esa es otra de las técnicas. La otra que se usa, pues es la parte de las subluxaciones, las fracturas. Cuando llegan aquí personas con ese tipo, pues normalmente alópatamente es cirugía. Y aquí lo que tratamos es de volver a soldar el hueso, entablillar, aplicar unas plantas que son especiales para soldar el hueso y en un mes tienes el mismo resultado como si hubieran puesto clavos o hubieran hecho una cirugía, pero con la ventaja de que no hay efectos secundarios. Sí, no, y aquí, obviamente, el, el, el que no cree, el escéptico, va a decir, bueno, pues a ver, ¿cuál es tu casuística? ¿Cuál es tu, a ver, demuéstramelo y todo esto? Y, y obviamente la persona que no cree en el tipo de sanación bloquea ese tipo de Uh-huh. sanación. O sea, antes que nada, por lo que yo estoy observando, es que la gente cree en ti, o sea, cree en tu capacidad, confía en ti, porque mucho Así de es. esto sabemos que viene desde el cuerpo mental, desde el cuerpo emocional o el Ajá. cuerpo espiritual. Entonces, si la gente es escéptica y quiere demostrar que tu manera de sanar no es adecuada, y digo, tú te das cuenta inmediatamente cuando llega una persona así, ¿no? Ah, sí, sí, claro, luego se sienten las energías. De hecho, se palpa. Luego sientes tú la energía y sientes no un ataque hacia ti, es un ataque hacia la misma persona, porque uno no lo culpa. Cada quien pues aprende de diferente manera, según las circunstancias, según el lugar en donde se desarrolla, en la ciudad, en el campo, un lugar desarrollado. Entonces, ya es una gran mezcla de creencias, es una gran mezcla de sugestiones que uno va recibiendo de la urbe, de la comunidad. Hay quienes van de la comunidad a la urbe y tratan de negar la medicina tradicional y se van a la medicina alópata. Y al revés, hay gente que hay en la urbe y viene a buscar esta parte de la medicina tradicional. Entonces aquí pues hemos atendido ahora sí que a todos, respetándoles su creencia, porque esa es la parte fundamental. Es como un pequeño efecto placebo, ¿eh? Es que es un gran efecto placebo, a final de cuentas, porque hay que entender que esto que manifestamos en esta tercera dimensión, este cuerpo, depende de un cuerpo emocional y ese depende de un cuerpo mental y ese depende de un cuerpo espiritual. Que hay esas donde podemos entender, o sea, ¿para qué nos hacemos mensos? O sea, hablar Uh-huh. del cuerpo multidimensional de la séptima dimensión, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo explicarlo y muy difícil que alguien lo entienda. Pero bueno, es este efecto por eso te decía yo de la confianza, de que esa confianza hace que tu mismo cuerpo mental te ayude o te Ajá. sabotee o haga un Te sabotaje. saboteé o al revés. Aquí me he topado con una situación un poco complicada. Cuando yo llego aquí a la comunidad, porque bueno, ya lo comentábamos hace un momento, estábamos en Baja California Sur, estuve varios años allá. Ya cuando retorno a la comunidad, pues como que muchos, y de dónde aprendió, ¿no? A lo mejor eh, no sabe y me pusieron varias trabas, ¿eh? Me vinieron a probar muchas personas, incluso médicos, porque empecé a quitarle trabajo
a varios médicos exceptos del lugar. Al final los tuve como pacientes para tratar de entender esa parte y ya cuando entramos a la parte de la espiritualidad, la meditación, el encontrarse consigo mismo, el ver los efectos, cambia radicalmente ese concepto, esa idea de que pues solo la ciencia, lo que es medible, palpable y cuantificable, pues es lo único que se puede hacer, pero de este lado pues no es medible ni cuantificable, pero pues sí, después tratamos de hacer las pruebas y de decir, ¿sabes qué? Vamos a reunir un pueblo cautivo de ciertas personas y vamos a probar esta técnica. Y ya empezaron a venir gente de Cofepris, se empezó como a interesar, ya había ese interés, pero no había esa aceptación, como que había también esta parte de ego por parte de los médicos de decir, bueno, pues si yo me eché 8 o 10 años en la escuela, ¿por qué una persona que pues es de la comunidad, que solo aprendió, que solo a lo mejor tiene secundaria, primaria o ni primaria, ¿no? ¿Por qué tiene esta capa? Era más esa parte del ego de aceptar, de somos iguales, de aquí todos somos iguales sin importar el documento. Yo les decía es que el título no quita lo pensativo. Aquí lo que importa es realmente la técnica, la eficiencia de tu medicamento, porque también hay muchos charlatanes. En esta área también hay Es mucho que charlatán que te da. ese es, yo creo que es el principal enemigo de la medicina tradicional. La cantidad de charlatanes que hay que no tienen el don. Bueno, tienen el don de hacer dinero, pero no tienen el don de sanar. Porque al final de cuentas, mira, yo llevo 30 y tantos años no, más, casi 40 años. Efectivamente, hace 40 años entré a estudiar medicina. Llevo 40 años viviendo en este ambiente. Y el, dentro de los mismos médicos hay gente que está en la medicina porque tiene una verdadera vocación y una verdadera capacidad. Que son gente medicina, gente sanadora. Pero hay otros que son muy buenos para hacer dinero. Entonces, son verdaderos comerciantes. Y entonces, pues ahí se juntan, ¿no? Y lo mismo sucede exactamente en el lado de la medicina tradicional. O sea, hay gente que tiene el don y hay quienes tienen las ganas del dinero que produce. Los otros con el don, de hecho, la gente con el don no busca tanto el dinero. El dinero es consecuencia. En cambio, los otros son, el Ajá. dinero es el fin último y la consecuencia pues, es buscar hacer, este, copiar rituales, copiar eh, eh, técnicas que no entienden, porque no las viven, porque no las sienten, porque Ajá. no es parte de ellos. Sí, no es parte de ellos. Lo único que tienen esta parte, y se los reconozco, es la habilidad de cambiar esa parte en palabras bonitas para convencer a la gente y hacer un temario bonito. Y ya tienen que una escuela de medicina. Me ha tocado ver varios que Ah, tienen su escuela de medicina, que ya tienen, están dando certificaciones, capacitaciones en medicina tradicional, pero no entienden absolutamente nada y a lo mejor es válido, pero ok, quiero hacer una escuela, si yo no entiendo, pues busco a gente que trabaja la medicina, me capacito con ellos, me integro con ellos, voy aprendiendo y si no es lo mío, pues los invito a formar parte de mi escuela, a vencer esa parte del ego y trabajar juntos para dar un buen servicio, para dar un buen resultado y un buen beneficio a la población, porque si estoy vendiendo algo que no tiene la calidad, que solo tiene la cantidad en letras bonitas, en temario bonito, en un documento bonito, pues ¿a qué me va a conducir? A dar un mal servicio a quien requiera de ese servicio. sí, eso, te digo, eso de las certificaciones y todo eso, pues es como que la parte del AMPA, ¿no? De la mafia. Pero pues, Ujú. es una mafia terrenal, o sea, planetaria, o sea, no andemos buscando aquí, así que ratones de poca monta, sino Sí, realmente sí. es toda mafia que pretende decirnos, cómo vivir, qué vivir y de qué vivir, y para qué vivir. Ajá. Y cuando no hay, cuando se pierde eh, esa esencia del ser La como un ser esencia. divino,
Entonces, estamos jodidos. Sí, 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 coincido contigo ahí. Ahí, Sí, así es. les cuento que hace, ¿qué? Como 15 días, hace 15 días o 3 semanas fui a, Ya casi ya casi el un mes. mes ya. Ah, mira, Sí, ya nada el mes más. fue el 17 de febrero. Ah, mira, es que el tiempo Sí, sí. vuela. Tuve el honor de que me invitaran a este, correr una puerta en un temazcal de Data Mishi, lo cual para mí es un gran honor. Este, a sabiendas de que yo como temazcalero, voy en el kilómetro 1 y Miguel va en el 100. O sea, pero fue una experiencia tan padre que creo que la vivimos tan a gusto. Fue muy explosiva, eso sí, porque Sí, de repente ese par de energías o sea, en lo que se acoplaron, estuvo muy divertido. A lo que voy es que después me dio un tratamiento para la espalda, o sea, yo no me había dado cuenta de lo jodido que estaba hasta que me la compuso. Ya que me la compuso, dije, "Ah, hacía falta, ya hacía rato". ya se hace falta. Sí, sí, Bueno, sí, así es. entonces, yo creo que ya más o menos explicamos lo que es la medicina tradicional. ¿Algo más que quieras agregar, Miguel? Pues invitarlos a que se adentren a este tema, que empecemos a hacer investigación con evidencia científica también, porque estoy con esta parte de la evidencia científica para evitar la charlatanería, que realmente el que se dedique a la parte de la medicina tradicional o que la fortalezca o que esté buscando, que realmente encuentre esa base científica, pero también encuentre la parte empírica donde está la práctica, porque no es lo mismo la teoría y la práctica. La teoría es una cosa total distinta que nos lo manejan muy bonito, que los libros te describen y te manejan como 20 hojas para darte a final de cuentas un resultado. Y acá es distinto, el resultado es inmediato y la teoría es mínima a lo mejor. Habemos de todos, tenemos igual errores, somos humanos, ¿no? Pero sí, sí, invitarlos a esta parte de cuidar la naturaleza, integrarse uno mismo, hacer meditación, eh, equilibrar cuerpos, emociones y sentimientos, porque bien lo decías, las emociones y los sentimientos son la base de la enfermedad. Ya cuando viene una somatización es porque ya el cuerpo no soportó más las emociones. El cuerpo es muy sabio, está integrado por una memoria celular, le llamo yo. A cada parte del cuerpo trae una memoria celular en donde trae como una codificación, lo que manejábamos de los chakras, o lo que Ujú. otras culturas conocen como los chakras, aquí nuestros abuelos lo conocían como una información genética. Con el caso de, vamos con la parte de la cabeza o de la zona coronaria, la chakra coronaria, que para acá pues era la parte de la conexión con la espiritualidad. Si tenías bien esta parte, era la conexión, que eso es parte de un chakra, no se los voy a mencionar, ya investiguele. Está la parte de la Ujú. garganta, el chakra de la garganta. No era chakra, aquí era un campo en donde guardabas emociones de infancia, de complejos de inferioridad, había pleitos o conflictos familiares, no tolerabas cierta jerarquía o cierto poder en la casa, o había conflicto con un jefe. Entonces, por eso se daba esta parte. Si no se atendía, lo que hacía es que se bloqueaba, el cuerpo se bloqueaba para no enfermarte más. Pero si no entendías ese bloqueo, después ya se generaba en una amígdala, ya se venían las anginas. Si eso no se atendía, pues ya pasaba a la parte de los bronquios. Y si eso no se atendía, pues ya pasaba a la parte del pulmón, pero era porque de plano el cuerpo te dio como 100 advertencias. El cuerpo siempre nos habla, siempre es como un sensor del carro que se prende y te está diciendo, hay un dolorcito, atiéndelo, atiéndelo. Pero ¿qué hacemos? Pues lo dejamos hasta que ya no aguantemos y ya cuando llegamos al médico alópata o tradicional, queremos solucionar ese problema en una sesión, en 2 sesiones, y no es eso. Tenemos que darle un seguimiento, una continuidad a nuestra terapia
para poder sanar un problema de años, porque no fue un problema que se generó en una semana, en 2 semanas. Para nosotros es esa parte de que la enfermedad primero es emocional. Después de la emoción ya baja la somatización y ya es donde empiezan los problemas de diferentes partes, del estómago, del corazón. Hay un chakra muy cerca del corazón, y cuando ese chakra se bloquea, es cuando ya se viene una hipertensión, un problema coronario, un infarto, y tenemos otro chakra muy pegado a la boca del estómago, que es donde tenemos la válvula, ay, se me olvidó el nombre, la válvula del que cierra para ¿El esfínter esofágico o ah, el píloro? el píloro, donde está el píloro y esta parte para que no regresen las agruras, Sí, el esfínter ácidos. esofágico inferior. Ajá. Entonces, ese chakra es lo que controla esa parte. Cuando ese chakra está fuera es porque está ese problema. De estómago, pues que no se diga. Tenemos la parte del ombligo que es el centro de la vida. Es de donde nacemos, donde recibimos el primer alimento. Entonces, es el que tenemos que atender con prioridad porque ya se viene que la gastritis, que la colitis, la gastroenteritis, un problema de cálculos biliares, problemas renales, es donde se va generando todos esos problemas. Pero primero hay un indicativo, está ese chakra y eso es lo que se le invita. Y se le invita a que sean preventivos, que antes de que aparezca la enfermedad, lo atendamos, que antes de que aparezcan los síntomas, lo atendamos, para que cuando ya estén los síntomas sean menores. Por eso usamos mucho la técnica del temazcal como una parte preventiva para la cuestión de riñón, hígado, circulación, problemas de pulmón, de garganta. Bueno, son varias cosas que el temazcal va previniendo, va fortaleciendo. Entonces hay que prevenir, no hay que esperar que la enfermedad llegue a nosotros. Ojalá y tengamos esta conciencia de ir al médico cuando estoy sano y no ir al médico cuando ya no puedo con la enfermedad. Y si voy en esa etapa, pues seguir mi tratamiento, ¿no? Porque es como el antibiótico. Si se le receta un antibiótico y solo me aplico, si me recetaron un cuadro de 3, me aplico una, pues lo único que estoy haciendo es resistente a la enfermedad. Lo mismo pasa con las plantas, lo mismo pasa con las emociones. Si no saco lo que traigo, pues ahí lo voy a retener hasta explotar. Y Ay, pues oye, eso es. me llegó aquí algo, un tema que creo que igual lo podemos dejar para otra ocasión, el hablar sobre las plantas sagradas, sobre Ajá. el abuelito Peyote, el abuelito San Pedro, los La honguitos, hierba de San Juan, los honguitos, ¿sí? todos esos. Ayahuasca. Exactamente. Yo creo que ese es un tema que debemos retomar, que tenemos que Ajá. exponer a la gente, porque, o sea, ha habido de repente un boom yo quiero entrar a la ayahuasca para encontrar mi ser. A ver, espérate, güey. Primero, entiende Sí, cómo funciona una planta y que así la, es. que la mescalina y la psilocibina y toda la farmacoterapia que te manejan en las plantas y a la cual le dan todo el, eh, como que son los causantes de todo. No, o sea, Ujú. tenemos que entender a la planta como un ser vivo, como un dios también. O sea, no podemos pensar Tenemos que darle ese respeto. exactamente, o sea, no como los que se fuman la marihuana, o como la María, o tienen como chorrocientos mil nombres. Este, Ujú. el, Cuando nosotros lo hacemos de una manera a ver qué se siente, o sea, nos va a cargar el payaso, nos va a Sí, hacer sí. unos efectos. Bueno, yo que la respeto, a mí me pega como patada de mula, Ujú. y saca lo peor de mí, a menos de que lo esté haciendo en una sesión específicamente, en una ceremonia de cannabis. Si la estoy haciendo ahí, no me pasa nada, me siento perfecto, pero no lo voy a yo querer hacer de una manera lúdica o como en alguna ocasión, alguna
doncella me invitó a practicar la pasión con el efecto, o sea, yo me moría. O sea, me sentí la cosa más horrible del planeta. Tuve saltos cuánticos, saltos de tiempo, saltos de espacio. No, 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 fue así como que me dijo, ándele, güey, ándele aquí jugando conmigo, usted no debe hacer eso. Y Así es. de eso Miguel sabe un chingo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una cita para platicar sobre las plantas sagradas y la neta de ellas. ¿Por qué? Porque debemos entender que las plantas son dioses, tienen espíritus, y cuando uno se mezcla con un espíritu, tiene que hacerlo desde la humildad, desde la gratitud, desde la aceptación, desde la trascendencia, conciencia, libertad, unicidad, desapego, alias el amor. Claro, claro, eso es lo importante porque un ejemplo de esto, ahorita que mencionas eso, el peyote, el venado azul, es un ritual que anteriormente se utilizaba con bastante recelo, que solamente lo utilizaban los maracames o los sacerdotes que estaban en preparación. Tenían una preparación espiritual muy cañón, no de una semana, de años para poder llegar a ese nivel, para poder entender, para poder trascender y buscar esa visión, para buscar esa medicina que ocupaba el cuerpo. Ahorita ya lo están prostituyendo, ya cualquier lado, no, pues que hay una ceremonia de peyote, vámonos, no tienes ni preparación, no tienes la conciencia, no conoces los efectos secundarios, porque también tiene efectos secundarios. Aunque sean plantas medicinales o drogas medicinales, tienen efectos secundarios. Hay un efecto secundario en la persona si no sigue ciertas instrucciones. Todas estas plantas, así lo manejo yo, están siendo prostituidos porque no era la finalidad. La finalidad era para formar a los futuros sanadores, a los futuros sacerdotes. A lo mejor la gente ya que está metida, que tiene cierto conocimiento, que tiene cierta preparación, también se le da, pero ahorita ya no hay preparación. Creo que nada más te piden un ayuno de 2 días y no sexo, no carne en una semana, es lo único que te piden. Cuando esto es una preparación de tiempo atrás para poder encontrar esa medicina, esa esencia de la planta, para poder compaginar con ese espíritu y lograr lo que uno busca, efectivamente. Pero Y, bueno, y ahí la parte es saber qué buscas, ajá, porque ¿qué busca? como que con esto del New Age y con la onda del arrebatamiento y del despertar de conciencias y todo esto, o sea, todos, muchos de los que se acercan a las plantas y a este tipo de prácticas, lo hacen esperando en convertirse en los superhombres o simplemente por moda. O sea, este, yo obviamente no pude haber llegado por moda, o sea, yo llegué porque me caí a huevo ahí. O sea, o sea, mi historia me hizo caer en esto, de lo cual estoy sumamente agradecido de vivir todo lo que he vivido, a pesar de que cualquiera que tridimensional puede pensar que son puras desgracias en mi vida, pero no. O sea, todos han sido bendiciones y todo ha sido una cuestión maravillosa. Eh, ¿Das algún tipo de asesoramiento, de consultas por Zoom o por WhatsApp o de alguna manera a distancia, Miguel? Casi no lo acostumbro. Sí lo intento realizar, pero pues bueno, no estamos mucho por amor al dinero, pero a veces uno también tiene que vivir de algo, ¿no? Para poder dando este servicio y ayudar a quien lo requiera. A veces, pues sabemos, hay mucha gente, o habemos, me integro, que es mi amigo. Le voy a preguntar esto, ¿sabes que tengo este problema y este problema? No es lo mismo para mí verlo físicamente que solamente me den los síntomas, porque si me dan un conjunto, un cuadro de síntomas, pues puedo confundirme a lo mejor en el diagnóstico.
y lejos de ayudarlo, pues lo voy a perjudicar. Yo prefiero realmente lo antiguito, realmente la parte de lo presencial, de que la persona llegue al consultorio, de ahí hacemos la parte del lenguaje corporal, el análisis, los signos, los síntomas, y ya vamos tomando todos estos en cuenta para hacer un diagnóstico y dar un buen tratamiento. Porque sí, sí me ha pasado que luego me piden consultas por WhatsApp, pero a veces no es lo mismo o no te pueden explicar, porque le digo que yo puedo decirle algunos síntomas, pero a lo mejor son otros distintos y que no los alcanzo a percibir, que solamente un experto a lo mejor los identifica. A lo mejor yo pudiera, un ejemplo, pedir una consulta para el sistema nervioso. Llego y le digo, ¿sabes qué? Pues tengo estrés, tengo ansiedad. Me pasó, aquí llegó a consulta una persona que ya lo estaban canalizando al psiquiatra. El único problema que tenía era un problema de ansiedad por una impresión que se había llevado o un susto que se había llevado. Le di una terapia, un masaje, le di quiropráctica, acomodé las zonas del sistema nervioso, estimulé esa zona, receté unas plantas, a la siguiente semana llegó y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? No, pues mucho mejor. Y ya no fui al psiquiatra. Lo iban a mandar al psiquiatra, ¿qué le iba a dar al psiquiatra? Pues medicamento controlado. Y al final de Y cuentas, eso es lo que... hay que entender que también, así como las plantas son energía, son vibración, son este, cierta frecuencia, cierta amplitud, porque todo es vibración, Ajá, también los medicamentos lo son, o sea, no, tampoco satanicemos el otro lado, ¿no? sí, 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 claro. Conjuntar las dos cosas para que esto funcionara. Pero a final de cuentas, yo creo que el enfoque de la medicina alópata está cada vez más cercano al transhumanismo, a hacer que las máquinas hagan lo que un verdadero artista, un verdadero sanador, un verdadero hombre medicina como Miguel puede hacer sin tener que andarle sacando 7,000 estudios. Ahora, también, entendamos el médico. El médico, Ujú. y yo me incluyo, o sea, yo muchas veces pido estudios, no porque no sepa qué tiene, sino para convencer al pinche paciente. Porque, no, Sí, como ya no creen como son gente que es, o sea, el león cree que todos son de su condición. Y las personas que están acostumbradas a engañar, exacto. Y luego, creen que la están engañando. La gente que es no, y luego confiable, aparte, las redes sociales son, ajá. Luego, aparte, sí, las ¿no? redes sociales son buenas, pero a la vez son malas. Porque tengo este síntoma, me meto a San Google, lo googleo y ya Ajá. me dice, ¿qué es esto? Y ya voy con el médico, llego y le digo, no, yo tengo esto. Porque me ha pasado en consulta, le digo, a ver, permíteme, si viniste es porque tienes dudas. Y si no tuviera las dudas, pues tú en automático te hubieras autorrecetado, que no lo recomiendo, por eso. Entonces ya las redes sociales dicen, no, pues es que me tengo que sacar este estudio, ejemplo en quiropráctica, ¿no? Ujú. Yo tengo un problema lumbar. Le digo, no, pues el problema lumbar te lo resuelvo con estos movimientos. No, pero es que ocupo una resonancia magnética, ocupo esto, ok. Tienes la lana, sácate la resonancia magnética. No estoy en contra de eso. Sácate la resonancia magnética, igual vete con un ortopedista y si podemos hacer la chamba en conjunto, excelente, excelente que él haga lo suyo, yo hago lo mío, y igual si podemos tener un diálogo y decirme su diagnóstico, yo y el mío, y podemos complementar, pues lo complementamos. Ya cuando ven la parte de chin, la resonancia magnética, pues me cuesta tanto, tanto, no, sabes qué, pues ya, hazme lo que tú sabes, o lo que todo, porque ponen en duda tu conocimiento, ¿no? Todavía. ¿Lo Claro. sabrás? Lo sabrás, le digo, pues déjame hacer la chamba, si ves el efecto, pues regresas, y si no, pues ya no regresas, ¿no? Te tomas Y ya después, tu resonancia, vas con el ortopedista que te opere y cuando no quedes bien, regresas. ajá, sí, regresas y eso es lo que pasa. Y sí, yo trato mucho de conjuntar esta parte de la parte del médico y de la parte tradicional. Incluso aquí en la comunidad tengo son dos médicos con los que estamos trabajando en conjunto.
luego le llega a su consultorio problemas de subluxación, fracturas, no lo voy a solucionar, te voy a poner un yeso y no es lo mío, mejor vete a este lugar, aquí te pueden atender, tienen la experiencia y los canalizan, o viceversa, llegan y, porque no todas las enfermedades a veces también son plantas, llegan momentos en que hay que medicarle, ¿sabes qué? Pues esto para que se controle, para que tenga la eficiencia que buscas, tenemos que combinar. Vete al médico que te recete, te dé el medicamento, yo te doy mi medicamento de plantas, hacemos una conjunción para tener un buen potencial. Ese es el punto, o sea, dejar a un lado esta pinche necesidad de tener la razón, o la pinche Así es. necesidad de ser, de ser nosotros los chingones, sino Ajá, ser, eh, compartir, armonizarnos, sincronizarnos para el bien de la persona. Pero un punto bien importante que no quiero dejar pasar es que la ujú, gente va a que tú los cures y en realidad nosotros no estamos para curarlos, nosotros estamos para enseñarles cómo se pueden curar. Y la responsabilidad así de es. sanar es del paciente. Uno simplemente es un Así instrumento, es. como ya dijimos hace rato, como el que mató, como el que... Nosotros somos el instrumento para que vean Ajá, o sea, cuál es la forma en la que pueden sanar, ya sea que utilicemos lo que utilicemos, si utilizamos medicamentos, pastillas, jarabes, o que utilicemos plantas. O sea, realmente, este, ujú, el, también hay mucha la pendeja idea de que lo que es natural es sano, ¿no? O sea, pues no, no necesariamente. no O sea, siempre. y Sí, depende del criterio de quién, de quién vea que esa es la solución, ¿no? Y lo que decías de las redes sociales, ajá. que cuando llegan y dicen, no, es que tengo esto, tengo una duda, ¿lo viste en Google? Sí. ¿Quieres una segunda opinión? Sí. Busca Yahoo. Ah, bueno, Pues sí. sí, sí, Pues, sí, sí. búscate un tutorial, ¿no? O sea, este, el, Ajá, los que somos gente sanadora, gente de hombres medicina, no necesitamos el halago de la gente, o sea, nuestro placer es ayudar y lo hacemos así es. con un gran placer. Obviamente necesitamos dinero, o sea, el dinero es parte para cumplir, cubrir necesidades y satisfactores que se requieren en esta experiencia humana, pero a final de cuentas nada nos vamos a llevar. ¿De qué me sirve tener un Cadillac en la Ujú, puerta si cuando me vaya ahí se va a quedar? Entonces, como para qué, mejor sí, sí, me sí. dedico a ayudar a la gente y dejo A disfrutar. y dejo un grato recuerdo en cada persona y entonces uno vive en los recuerdos de la gente y Ujú, eso, y eso no así tiene es, precio. claro. Como diría Mastercard. Ajá, es priceless. Muy bien, pues yo creo que ya quedaste comprometido aquí ante la audiencia. Eh, el, para hacer la plática sobre plantas sagradas. Igual ya nos ponemos de acuerdo si nos vamos de una por una, o si nos vamos de todas en conjunto, o como quieras lo vamos haciendo. Igual lo podemos hacer en pequeños spots y los grabamos un día. Ajá. Pero bueno, yo, ¿algún comentario más? O sea, ya con lo que quieras cerrar el programa de hoy. Pues yo creo que ya, ya me extendí. Pues hablar de medicina tradicional es una amplia gama, ¿no? Igual que hablar de medicina alópata, pues son muchas cosas. A lo mejor ya más adelante o en un futuro, si pudiéramos tocar un tema en específico para concentrarnos en ella, porque a lo mejor sí dimos mucha información y muy poca a la vez, o mucho o nada, pero pudiera ser a lo mejor como dices un tema en específico, cómo tratar una subluxación
en medicina tradicional y cómo lo trata el médico. Pudiéramos ir combinando De hecho, experiencia médica de y la hecho, parte tradicional. no sé si te compartí el video que hicimos con Cintia Zapata de Colima. Ella es médico Ajá. ayurveda. Y Sí, sí, sí. y yo creo que podemos agarrar un tema, este, y dar el punto de vista desde la medicina espiritual y alópata, que es lo que yo puedo manejar, tú desde el punto de vista de la Ajá, medicina serían las... tradicional y ella desde el punto de vista de la medicina ayurveda. O sea, yo creo que eso Sí, debería ser un hitazo viral. No lo va a ser porque la gente está muy taruga todavía y no entra está bueno, no es que esté taruga, está en su grado de conciencia y pues eso no lo podemos modificar. Pero se va a quedar para la posteridad, como decía mi papá. ¿Y tú crees que algún día te sí, van a sí, entender? Pues tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero tal vez en 30 años, cuando lo vuelvan a ver, digan, mira, si este güey era un adelantado a su época. sí, sí, sí sería pues un buen antecedente Un para hitazo, dejar ¿no? y para los futuros. Sí, 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 claro. Y sí, sí me gustaría que fuera pues de esa forma para poder tener las visiones, los conceptos, los diagnósticos de diferentes ángulos y las formas de tratamiento. Sí, y déjame, bueno, ya tenemos esos 3 puntos, igual aparece alguno, eh, me gustaría también trabajar con algún naturópata. ¿Te acuerdas de este muchacho, cómo se llama? El de Los Cabos. Antonio, 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 Antonio. voy a tratar de comunicarme con Antonio para que veamos Ajá, el punto de vista del naturópata. Y sí, entonces claro. yo creo que ahí sí nos estaríamos sacando un super programa. Muy bien, entonces, pues bueno, hasta aquí terminamos este programa. Este, el, eh, los invitamos a que continúen viendo este canal. Este, Vamos a tener nuevos programas, vean los playlists diferentes que tenemos, los de medicina espiritual, los de filosofía, los de felicidad, y compartan, inviten, denle like, los angachos, no sé para qué sirve, pero dicen que sirve de algo, y suscríbanse para que no se pierdan ningún programa. Muchísimas gracias, hasta pronto.